habíamos empezado a ver enlaces, ¿verdad? La unidad número 3. A ver, déjenme. Bien. Voy a corroborar. Tenemos que terminar hoy enlace. Y la semana que viene ya es el parcial. A ver, déjenme ver. Bueno, lo que nos queda por ver no es muy largo. Después de enlace. A ver, quería corroborar si le subí la clase práctica. Sí, la clase práctica pasada se las había subido. Bien. Bueno. En el aula, aparte de la clase pasada, en la unidad 3, yo les he subido material que hacemos con otra profe, ¿no? La profe Griselda, que es la profe del curso, ¿sí? La profe Griselda, ella les manda su material por autogestión. Y bueno, yo les compartí otro material que hacemos con la otra profe, simplemente como para que tengan más material por ahí para leer y ver todo lo que pueda ayudarlos a comprender los temas, ¿sí? Así que bueno, por eso les subí otro material, a lo mejor le entienden más el material que del otro, hay ejemplos a lo mejor y cosas así que bueno, por eso les subí ese otro material, ¿sí? Bien, a ver. Nosotros nos queda ver la parte de fuerzas intermoleculares, polaridad, hibridación, geometría electrónica, geometría molecular. Nosotros habíamos empezado con el tema de los distintos enlaces, lo que eran enlaces covalentes, lo que era armar la estructura de Lewis de un enlace iónico que era muy simple, lo que era más complejo era el covalente. Y yo les había dicho que trataran de hacer las estructuras de Lewis de todas las fórmulas que encontraran en la unidad. Por más que el ejercicio pidiera otra cosa, que ustedes practicaran hacer las estructuras de Lewis de todo lo que figuraba ahí, ¿sí? Ahora vamos a justamente a ir viendo las otras cosas y a la vez que vamos viendo, vamos a ir resolviendo y vamos a necesitar esas estructuras de Lewis, con lo cual a los que ya la hicieron, les va a servir para controlar cuando yo las haga si están correctamente hechas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a grabar. Bien. Tenemos entonces, nosotros habíamos visto que teníamos estructuras de Lewis, ¿sí? Cuando nosotros queríamos representar un enlace, representábamos estructuras de Lewis. Bueno, ahora, los átomos que se unen por enlace iónico, yo les había dicho que forman iones. Por lo tanto, no son moléculas, son un cation y un anión que van a estar ahí atraídos por la fuerza de atracción electrostática y no son moléculas, son iones. En cambio, cuando los átomos se unen con enlaces covalentes, como están todos compartiendo, forman una sola cosa, forman moléculas, ¿sí? Bien, y cuando forman moléculas, estas moléculas, nosotros en la estructura de Lewis las representamos de manera plana, pero no son planas, tienen una forma geométrica, ¿sí? Tienen un volumen, una forma, con ángulos, todo en el espacio. Bien, entonces, esta forma geométrica es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros tenemos dos tipos de geometría, la geometría electrónica y la geometría molecular, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que la geometría electrónica se refiere a la distribución geométrica de todos los pares de electrones que están alrededor del átomo central, ¿sí? Todos, estén unidos a un átomo o estén no unidos a nada o libres, ¿sí? Bien. Y la geometría molecular hace referencia justamente a los pares de electrones unidos a átomos que me forman mi móvil. Entonces, nosotros, para ver estas geometrías, vamos a partir siempre de la estructura de Lewis. Nosotros son tres geometrías las que vamos a ver,
y con posibilidades de distorsionados, ¿sí? Las tres geometrías básicas que nosotros vamos a ver son, dentro de la geometría, puede ser, como dije, geometría electrónica o geometría molecular. ¿Sí? Bien. Dentro de estas ambas pueden ser de esta manera, pueden ser lineal, puede ser triangular plana o puede ser tetraédrica. ¿Sí? Bueno, la lineal acá hace referencia. Si es una geometría electrónica lineal, se refiere a que tiene con un ángulo de 180 grados, en lados completamente opuestos, los pares de electrones alrededor del átomo central. Recuerden que la forma geométrica siempre va a buscar alejar los electrones. ¿Por qué? Porque hay repulsión entre ellos, o sea que es algo natural que va a pasar, que los electrones se repelen y entonces no se pueden repeler e irse porque están unidos, pero sí se pueden separar lo máximo posible dando las distintas formas geométricas. Bien. Lineal tiene dos pares de electrones o totales o unidos, tiene molecular, pero tiene en total dos pares de electrones alrededor. Dos pares alrededor del átomo central. ¿Sí? La triangular, como el nombre lo dice, triangular, tiene tres pares alrededor del átomo central, y la tetraédrica, que viene del prefijo 4, tiene cuatro pares alrededor del átomo central. ¿Sí? Bien, entonces, esas son las tres geometrías que vamos a ver, con lo cual, ¿uno en qué se va a enfocar? Va a mirar la estructura de Lewis y va a decir, a ver, ¿cuántos pares totales hay alrededor de mi átomo central? ¿Hay dos? Entonces mi geometría electrónica va a ser lineal. ¿Cuántos pares totales hay alrededor de mi átomo central? ¿Tres? Va a ser triangular. ¿Cuántos totales hay? ¿Hay cuatro? Va a ser tetraédrico. ¿Sí? Recuerden que la electrónica tiene en cuenta todos los pares. Todos los pares de electrones. ¿Sí? La molecular tiene en cuenta los pares unidos. Unidos a átomos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la molecular, también vamos a analizar lo mismo. Hay dos pares que están enlazados, unidos a otros átomos, entonces va a ser lineal. Hay tres, va a ser triangular. Hay cuatro, va a ser tetraédrica mi molecular. ¿Sí? Ahora bien, la molecular puede tener pequeñas distorsiones. ¿Y esto por qué se da? Porque hay moléculas en donde me quedan pares no enlazados, ¿sí? Si todos los pares alrededor del átomo central están enlazados, la geometría electrónica y la molecular van a coincidir, porque todos los pares también van a estar unidos, entonces van a coincidir las dos geometrías. Pero hay casos que ustedes habrán visto en las estructuras de Lewis que hicieron, en donde los pares totales alrededor del átomo central no coinciden con los pares que están unidos porque me quedaron pares no unidos en el átomo central. Cuando me quedan pares no enlazados en el átomo central, eso genera una diferencia en una geometría con la otra. Y a su vez genera en la geometría molecular una distorsión, porque ese par no enlazado genera mucha repulsión. Entonces, si antes si comúnmente en una geometría triangular
están separados un cierto ángulo, si hay un par no enlazado que hace mucha repulsión, terminan deformando esos ángulos y entonces termina quedando como una triangular distorsionada, ¿sí? O si comúnmente la molécula tiene una geometría lineal, pero hay un par libre, ese par libre termina distorsionando, causando repulsión, y termina distorsionando un ángulo de separación de 180 y se ponen así, ¿sí? Entonces termina habiendo una distorsión también. Entonces las geometrías moleculares pueden sufrir distorsión si esa molécula tiene pares no enlazados, ¿sí? Entonces, ¿cómo le voy a llamar yo a la geometría molecular si tiene una distorsión? Bueno, en realidad, para lo que es la geometría tetraédrica y triangular, se le va a llamar así, triangular distorsionada, tetraédrica distorsionada, ¿sí? Para lo que es la lineal, no se le llama lineal distorsionada, sino que se le llama angular, porque algo que estaba así termina quedando algo así. Entonces se le llama angular. Pero eso es lo único que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que el cambio de nombre de la geometría molecular cuando quedaron pares no enlazados. La geometría molecular lineal pasa a llamarse angular y las otras pasan a llamarse triangular distorsionado o tetraédrica distorsionada, ¿sí? Bien, yo les voy a compartir ahora una tablita en donde yo esto se lo había subido, ¿sí? Para que lo encuentre. Está en el aula, subido como práctico de enlaces, ¿sí? Y les quiero mostrar esa tablita, esto que yo les estaba diciendo, de cómo podemos determinar a través de la estructura de Lewis y ver los pares totales y los pares unidos, podemos determinar una geometría y la otra, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que hacer para continuar con esto. Yo ahí ya les comparto. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo es que Hola. cambiaba el nombre? Perdón, me olvidé. En la geometría molecular, ¿sí? Cuando la geometría molecular, cuando tiene esta molécula en la estructura de Lewis, yo veo que el átomo central tiene pares no enlazados, ¿sí? Entonces ahí yo voy a poder decir de que justamente tiene una distorsión, porque esos pares no enlazados generan un rechazo, ¿sí? Y entonces yo voy a poder tener una triangular distorsionada, una tetraédrica distorsionada, ¿sí? En la geometría molecular. Pero en lugar de tener una lineal distorsionada, nosotros vamos a hablar de tener una geometría angular, porque la lineal que se distorsiona queda como un ángulo, entonces en vez pasa de llamarse, en lugar lineal distorsionada, pasa a llamarse directamente angular, ¿sí? Paren que voy a compartir la tablita, pero la voy a compartir en forma de presentación, si no así se ve muy chiquita. A ver. Veamos. La voy a compartir en formato así de presentación de pantalla todo. Bueno, acá esto de hibridación polaridad por el momento déjenlo de lado, ya lo vamos a ver. Miren la tabla, la tablita esta que yo les puse no es con el objetivo que se memoricen la tabla, sino que logren ver esto que yo les estaba diciendo, ¿sí? Entonces acá les pone un ejemplo de una estructura de Lewis, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con la estructura de Lewis para ver las geometrías electrónicas moleculares? Van a contar la cantidad de pares totales alrededor del átomo central. Bueno, ¿cuántos tengo? 1, 2 pares unidos al átomo central, 2 pares totales alrededor del átomo central. Entonces, fíjense, no hace falta que lo vayan a hacer en los ejercicios así a modo de tabla, ¿no? Acá es como una cuestión de que sea más visible. Bien, entonces ustedes van a contar los pares totales, que en este caso son 2. Van a contar los pares unidos
tenemos un par unido de este lado, un par unido de este lado, entonces son dos pares enlazados. Van a contar cuántos pares no enlazados tienen estructura de Lewis en el átomo central, todos con respecto al átomo central, ¿sí? No hay ningún par no enlazado en el átomo central. Bien, entonces, cuando yo tengo que no hay pares no enlazados, ¿sí? Mi geometría electrónica y molecular van a coincidir. Fíjense, la geometría electrónica depende de los pares totales. Entonces yo me fijo, pares totales son 2. Entonces, mi geometría electrónica va a ser lineal. Pares enlazados son 2 también. Entonces, mi geometría molecular también va a ser lineal. ¿Sí? Bien, las otras dos columnas de ángulo y polaridad, ya lo vamos a ver después. El ángulo, bueno, algo lineal es algo que tiene un ángulo de 180 grados que separa un enlace del otro, ¿sí? Fíjense en el ejemplo de abajo. En el ejemplo de abajo, berilio unido por un lado a bromo, por otro lado a cloro. También yo miro mi estructura de Lewis y ¿qué hago? Me fijo, ¿cuántos pares enlazados, cuántos pares totales tengo? 1, 2. Con los pares totales yo saco mi geometría electrónica. Si tengo 2 pares totales, mi geometría electrónica entonces es lineal. ¿Cuántos pares enlazados tengo? 1, 2. 2 pares enlazados. Con eso saco mi geometría molecular. Bien, entonces como son 2 pares, mi geometría molecular también es lineal. Bien, ¿cuántos pares no enlazados tengo? 0. Vamos a otro ejemplo de, bueno, el tercer ejemplo es lo mismo, pares totales, pares enlazados, pares no enlazados. Bien, veamos el quinto ejemplo en NH3, que de hecho en el ejercicio 5 creo que lo hicimos a esa estructura de Lewis del amoníaco, el NH3. Y me quedaba como está ahí en la tabla, la estructura de Lewis, ¿sí? Si yo tengo que contar ahí los pares totales, me fijo. Tengo 1, 2, 3, 4 pares totales alrededor de mi átomo central. 4, ¿sí? Entonces, como tengo 4 pares totales alrededor de mi átomo central, mi geometría electrónica va a ser tetraédrica, ¿sí? Ahí dice en la columna tetraédrica. Bien, vamos a ver los pares enlazados. Enlazados solamente son 3, uno con cada hidrógeno. Entonces, pares enlazados 3. Fíjense que ahí ya no hay coincidencia como pasaba en todos los ejemplos anteriores. Bien, pares enlazados 3. Perfecto. Entonces, si hay 3 pares enlazados, mi geometría va a ser triangular. ¿Sí? La molecular va a ser triangular. Empiezo diciendo que va a ser triangular, pero al tener este par no enlazado, me genera una distorsión, entonces se va a llamar triangular distorsionada o triangular piramidal, como figura ahí. La triangular piramidal es una triangular distorsionada. Si ustedes no se acuerdan de la palabra piramidal, no importa. Lo importante es que se acuerden que no va a ser una triangular común, sino que va a ser una triangular distorsionada. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que yo entonces para saber mi geometría electrónica me fijo en los pares totales. Mi geometría electrónica me fijo en los que están enlazados y en los no enlazados. Las dos cosas me terminan determinando el nombre completo de mi geometría molecular. ¿Sí? La cantidad de pares enlazados me termina dando la primera parte del nombre. Ahora, si hay pares no enlazados, sé que le tengo que agregar la palabra distorsionada. ¿Sí? Bien. Entonces, dejamos de compartir un ratito eso y vamos a ver entonces los ejemplos. A ver, ahí está. Los ejercicios de la guía, ¿sí? Nosotros habíamos hecho las estructuras de Lewis del 5 y yo le había dicho que hagan todas las estructuras de Lewis que pudieran. En el ejercicio 6 también les pedía que hagan estructura de Lewis. En el 7 que marquen los electrones no compartidos.
A ver. Bueno, en el 9 ahí les pide, ¿ya? Geometría electrónica y molecular, ¿sí? Entonces vamos a hacer el 9, vamos a tomar 2 de todos esos, 2 para poder explicar cómo se hace el 9, ¿sí? Bien, ¿tienen la guía a mano o necesitan que comparta la guía? Yo la tengo a mano por lo menos, profe. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer el 9. En el 9, entonces, a mí me dice, usando el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de la valencia, predecir la geometría electrónica y molecular de los siguientes ejemplos. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer es estructura de Lewis, porque recién vimos que para poder decir la geometría necesito ver mi estructura de Lewis, ¿sí? Así que aunque el problema no me diga hacer estructura de Lewis, ustedes saben que para todo lo demás necesitan arrancar desde una estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis vamos a hacer del dióxido de carbono, que no lo hicimos, en el 5 hicimos todos, y hay algunos de este 9 que se repiten, ¿sí? Entonces, vamos a hacer del dióxido de carbono. Perfecto. Vamos de paso, recordamos cómo se hacía la estructura de Lewis. Bien, tenemos. Nos fijamos. Es un no metal el carbono, es un no metal el oxígeno. Con esos datos, yo puedo saber que mi enlace va a ser covalente. Bien, ahora, ¿qué más necesito? Saber a qué grupo pertenece cada uno. Al grupo 4A, al grupo 6A. ¿Qué más necesito? Las electronegatividades. 2,5 me parece que es el carbono. 3,5 me parece que es el oxígeno. ¿Sí? Bien. Debido a la diferencia de electronegatividad, yo puedo decir que va a ser un enlace covalente polar, porque tiene diferencia. Bien. Ahora nosotros tenemos que plantear los electrones necesarios, disponibles y compartidos. Bien. Electrones necesarios. Sabemos que siempre va a ser 8 para todos los átomos, menos para el hidrógeno, que es 2. Entonces tenemos un carbono que necesita 8 electrones, más 2 oxígenos que también necesitan 8 electrones. 3 por 8, 24 electrones compartidos me da. Electrones disponibles. Disponibles eran los electrones que cada uno tiene en su última órbita, el número de grupos, son los electrones de valencia. Bien, tenemos un carbono que dispone de 4 electrones, más 2 hidrógenos que cada uno dispone de 6. 2 por 6, 12, y 4, 16. Entonces, electrones compartidos tenemos 8. ¿Sí? Bien, esa es mi cantidad, mi meta a llegar. Entonces lo vamos a anotar acá. Electrones compartidos, 8. Y vamos a borrar acá abajo para poder hacer la estructura de Lewis. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer la estructura de Lewis acá, colocando el menos electronegativo en el centro, rodeado del 8. Entonces vamos a colocar el carbono y vamos a dibujar un oxígeno a cada lado. Vamos a hacer una unión simple entre el carbono y el oxígeno, entre el carbono y este otro oxígeno. Ahí tenemos una unión simple. ¿Cuántos electrones compartidos hay ahí? 2 y 2, 4. Me falta, no llegué todavía a los 8. O sea que tengo que seguir haciendo más uniones. ¿Sí? Bien. ¿Tienen más electrones para hacer uniones? Sí, porque el carbono tenía 4 y va usando 2 y el oxígeno tenía 6 y también, o sea, tienen más electrones. Entonces vamos a hacer más uniones. Vamos a hacer otra unión más acá, ya van 6 compartidos, y otra unión más acá, y ya van los 8 compartidos. Ahí llegamos a los 8 compartidos, llegamos a la meta. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que esta estructura esté terminada? ¿Qué falta? A ver. Los electrones de
Del oxígeno nos faltan. Exacto. Los electrones que le sobran, ¿sí? A los átomos. En este caso el carbono no le sobró nada, porque los 4 que tenía los usó. Pero el oxígeno tenía 6 y usó 2. O sea que acá le están sobrando 4 electrones y al otro oxígeno lo mismo. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí está completa mi estructura de Lewis. Bien. Ahora que está completa mi estructura de Lewis, podemos sacar información para plantear la geometría electrónica y molecular. Bien. Nos fijamos. Pares totales. Y acá, a propósito de este ejemplo. Pares totales alrededor del átomo central. Si yo cuento, hay 1, 2, 3, 4 pares alrededor del átomo central. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de una geometría, hablamos de una distribución en el espacio que se le va a dar. Nosotros vemos que estos 2 pares están unidos a un mismo oxígeno. O sea que yo no puedo hacer que un par vaya por un lado geométricamente y el otro vaya así, a 108 grados o 109 grados o a 120 grados. No pueden ir a 120 grados de diferencia si están unidos a lo mismo. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros tenemos en una estructura de Lewis enlaces dobles o enlaces triples, para determinar la geometría se cuentan como uno, porque en realidad estos, aunque sean 2 pares, van a ir hacia el mismo lado, o sea que el espacio geométrico que se les va a dar va a ser uno solo, ¿sí? Entonces no es que se le va a dar una distribución a este y otro a este, si están unidos a lo mismo, se le da una única distribución geométrica, un único lugar. Entonces, podemos considerarlo como si fuera un solo par. O sea que pese a que yo cuento que hay 4, en realidad tenemos un par doble para aquel lado y un par doble para este lado. O sea que podemos decir que tenemos 2 pares. ¿Sí? Entonces, pares totales, 2 pares dobles. ¿Sí? Pares enlazados. Pares enlazados. 2 pares enlazados. Pares no enlazados. El átomo central no le quedó ningún par sin enlazar. A los oxígenos sí, pero el átomo central no. Entonces, pares no enlazados, 0 pares. Bien. De acá arriba, yo voy a determinar mi geometría electrónica. Y con la combinación de estas dos, voy a determinar mi geometría molecular. ¿Sí? ¿Ven todo en la pizarra o no? Avísenme si hay alguna parte que no se está viendo, ¿sí? Entonces. Se ve, profe, se ve. Perfecto. Profe, ¿a qué hace referencia el 6M? No, es una G. Es una G, es media deforme mi G, pero es una G de geometría electrónica y de geometría molecular. Bien, bien. Genial, gracias. Perdón, voy a tratar de mejorar un poco. Geometría electrónica y geometría molecular. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces la geometría electrónica. Y le vamos a asignar la geometría electrónica, va a ser, si tiene 2 pares, va a ser lineal. Mi geometría molecular. ¿Cuántos pares tiene? 2. ¿Tiene alguno que la distorsiona? No. Entonces va a ser lineal nada más. Siempre que haya 0 pares no enlazados, la geometría electrónica y la molecular van a coincidir. La única manera en la que no coincidan es que acá empiece a haber 1, 2 o 3 pares no enlazados y ahí va a haber diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea que mirando la estructura de Lewis yo saco información y planteo entonces mi geometría electrónica y molecular.
Vamos con otro ejemplo. Vamos con el tricloruro de aluminio, ¿sí? El aluminio es un metal, el cloro es un no metal. Yo con esa información ya puedo decir de que el enlace va a ser iónico, porque es un metal y un no metal. Con ese dato solo yo no puedo decir que es iónico. ¿Por qué? Porque necesito ver si su diferencia de electronegatividad es mayor a 2, va a ser iónico, si es menor a 2, no. Porque dijimos, obviamente, que si son del grupo metal, el grupo 1 y 2, con no metal, el 6 y 7, ahí sí puedo decir. Entonces, solo con saber que uno es un metal y el otro no, yo no puedo decir todavía el tipo de enlace. ¿Sí? Fíjense que recién, con el enlace covalente, era distinto, porque siempre que yo tenga dos no metales, va a ser covalente. ¿Sí? Bien, entonces me voy a fijar, este es el grupo 3A y este es del grupo 7A. Bueno, entonces no es un metal del grupo 1 y 2, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo asegurar, sigo sin poder decir qué enlace va a tener hasta que no analice la diferencia de electronegatividad. Bien, ¿qué electronegatividad tiene el cloro? Me parece que es 3. ¿Y el aluminio? Fíjense en la tabla. 1,5. Bien. Entonces, la diferencia de electronegatividad me da 1,5. ¿Sí? Me da menor a 2 la diferencia. Entonces, ahora, con toda esta información, yo recién ahí puedo decir que el enlace va a ser covalente. ¿Sí? Y va a ser polar. Bien, ahora vamos a hablar. ¿Por qué era polar? O sea, ¿cómo sabemos si era polar? ¿Polar o no? Claro, claro. Bien. Siempre que la diferencia de electronegatividad te dé cualquier número menor a 2, el enlace va a ser covalente polar. Si te da 0, va a ser covalente no polar. ¿Sí? Pero en el único caso que no va a ser polar es que te dé igual a 0 la diferencia. O sea, 3 y 3 o 1,5 y 1,5 que acá me dé 0, la resta, ahí va a ser covalente no polar. Después todos los otros va a ser covalente polar. Buenísimo, profe, muchas gracias. Ok. Seguimos entonces. Vamos a hacer los cálculos para armar la estructura de Lewis, ¿sí? Entonces, electrones necesarios, tenemos un aluminio que va a necesitar 8, más 3 cloros que también necesitan 8 electrones. Tenemos 8 por 4, 32 electrones en total. Tenemos electrones disponibles. Un aluminio que dispone de 3, porque es del grupo 3, más 3 cloros que disponen de 7. Me dan 24 electrones en total. ¿Sí? Electrones compartidos. ¿Cuánto me da? 8. ¿Sí? Bien, vamos a escribirlo acá. Electrones compartidos, 8. Así ya puedo borrar esto y hacer las estructuras. Bien. Vamos a colocar, como decía la regla, el menos electronegativo en el centro. O sea que ponemos aluminio en el centro y le dibujamos un cloro para acá, un cloro para acá, un cloro para acá. Y hacemos una unión entre el aluminio y cada átomo de cloro. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos entonces 2, 4, 6. Todavía no alcancé los compartidos. Necesito una unión más para llegar a los 8. Bien.
Esa unión más la puedo hacer acá, acá o acá, en cualquiera de los tres. Bien, supongamos que la vas a hacer acá. Para hacerla acá necesito un electrón más del aluminio y un electrón más del cloro. ¿Tiene más electrones el aluminio? No. No tiene más electrones. El cloro sí, pero el aluminio no. O sea que no puedo hacer esa unión que me falta para llegar a los 8 compartidos. Entonces, me va a quedar como una exerción de octeto incompleto. Octeto incompleto. ¿Sí? Bien. Entonces, termino de dibujar lo que le sobró a cada uno. A cada cloro le sobraron 6. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, ahí está terminada mi estructura de Lewis. Bien. Ahora analicemos cuántos pares totales hay alrededor del átomo central. Yo voy a poner pares totales así, pares enlazados y pares no enlazados. Pares totales. 1, 2, 3 pares. Pares enlazados. 1, 2, 3 pares enlazados. Pares no enlazados en el aluminio, 0. Bien. Sabemos que porque acá me dio 0, las dos geometrías me van a coincidir. Geometría electrónica. Si tiene 3 pares, va a ser geometría triangular. Geometría molecular. Tiene 3 pares también, va a ser triangular. ¿Sí? Bien, entonces, ahí tenemos las geometrías. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que todas las estructuras de Lewis que hicimos en el 5, también podemos practicar la geometría, aunque no me lo haya pedido, ¿sí? Así como yo les dije, todos los ejercicios, una vez que vimos estructura de Lewis, hicimos todo el 5 completo, les dije, todas las fórmulas que ustedes encuentren, desde el 1 hasta el 14, creo que les dije, háganle las estructuras de Lewis, ¿sí? Bueno, o sea que le tenían que haber hecho las estructuras de Lewis al hidrógeno, cloro, oxígeno y nitrógeno de 6, a las otras del 7, ¿sí? Y a todos los del 9, bueno, y así. Entonces ustedes, hay varios que se repiten, fíjense que el agua, el bromo, el CH4, está en varios lados, ¿sí? El CH4 lo hicimos en el 5, la estructura de Lewis, el agua también, y acá en el 9 está el agua, está el CH4. Entonces vamos a tomar el agua y el CH4 con la estructura de Lewis que nos quedó ya hecha la otra vez, para plantear la geometría electrónica y molecular de esos dos. Entonces ahora les van a quedar menos compuestos por hacer ustedes, ¿sí? No voy a hacer todos los pasos directamente, vamos a tomar el agua del ejercicio 5 y el CH4, ¿le hicimos al agua del ejercicio 5 o no? ¿Hicimos todos los del 5, las estructuras de Lewis? Sí, tenía la sensación de que sí. Ah, bien. Gracias, Natalia. Perfecto. Entonces, van a buscar la estructura de Lewis y vamos a sacar la información de ahí. Yo la voy a directamente escribir a cómo me queda la estructura de Lewis. Entonces, en el caso del agua, habiendo hecho todos los pasos que ustedes tienen ahí que hicimos, a mí me quedaba esta estructura de Lewis. Me quedaba, vamos a ponerla acá, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, así.
¿Sí? Y del CH4, a mí me quedaba así. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora a estas dos estructuras de Lewis le vamos a ver justamente la geometría electrónica y molecular, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver pares totales. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 pares totales. Pares enlazados. 1, 2, nada más. Y pares no enlazados. 2. ¿Sí? Bien, fíjense que la de enlazado y no los enlazados me tiene que dar siempre el total. Entonces, con estos dos, yo saco mi geometría molecular. Y con este, mi geometría electrónica. Tiene 4 pares alrededor, digo que mi geometría electrónica es tetraédrica. ¿Sí? Ahora, tiene 2 pares enlazados, o sea que sería lineal, pero tiene 2 pares no enlazados que la distorsionan, y en lugar de llamarle lineal distorsionada, dijimos que le llamábamos angular. Es la única que recibe un nombre particular. Ahora, si fuera trigonal distorsionada, le decimos trigonal distorsionada. Tetraédrica distorsionada, le decimos tetraédrica distorsionada. ¿Sí? No le, a la única que le cambiamos es a la lineal distorsionada. En vez de llamarla lineal distorsionada, le llamamos angular. ¿Sí? Bien. Vamos con esto. Contamos los pares totales. 1, 2, 3, 4. Pares totales, 4. Pares enlazados, también 4. Y pares no enlazados, 0. Como les decía, la suma de estos dos tiene que coincidir con los totales. ¿Sí? De acá sale la geometría electrónica. Y yo voy a decir, como tiene 4, va a ser tetraédrica. ¿Sí? Y acá, como también tiene 4 y no tiene nada que la distorsione, también mi geometría molecular va a ser tetraédrica. Paren que ahí me salte. Tetraédrica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quedó claro cómo fijarse para determinar la geometría electrónica y la molecular? Ahora viene una parte más simple. ¿Sí? O sea que ustedes a los ejercicios, mirando las estructuras de Lewis de todo lo que hicieron, pueden sacar la geometría electrónica y la molecular de todas las moléculas que hicieron la estructura de Lewis, de todas, de las que hicieron la semana pasada y de las que hicieron como tarea, ¿sí? Ahora, lo que sigue es hibridación y polaridad. ¿Hibridación qué es? Bueno, más allá del concepto teórico de hibridación, que hibridar sí, hacemos el NH3, pero Porque no lo hicimos. no, a ver, noté mal. ¿No hicimos el del agua recién, profe? Acá hicimos agua y CH4, pero el primero que hicimos, a ver, ¿cuál fue el primero que hicimos del 9? No, CO2 y AlCl3.
Ah, perdón, era LSLT. Hacemos el amoníaco, dale. Y ya tienen también en la estructura de Lewis del 5, ¿sí? Ah, acá está en la tabla igual, profe, si no, porque me generaba duda cómo era. Pero igual lo hago, no te preocupes. Yo me confundí, era el tricloruro de aluminio, no el amoníaco que habíamos hecho. Mira, el NH3, nosotros habíamos hecho la estructura de Lewis, ¿sí? Del NH3, la habíamos hecho la semana pasada cuando hicimos el ejercicio 5, ¿sí? Sí, sí. Entonces, la estructura de Lewis a mí me quedaba así. Ahí está. Así me quedó la estructura de Lewis, ¿sí? Y acá, un par, ¿sí? Bien. Entonces, cuando yo voy a contar los pares totales, cuento el que no está enlazado, 1, 2, 3, 4. Pares totales, 4, ¿sí? Pares enlazados, 1, 2, 3. Solamente los que están enlazados con los 3 hidrógenos. Pares no enlazados, 1. Fíjense que yo le decía, la suma de estos dos le tiene que dar esto, ¿sí? Acá yo con esto saco la geometría electrónica. La geometría electrónica, ¿sí? Como tenemos 4 pares totales, va a ser tetraédrica. Tetraédrica, ¿sí? Tetraédrica. Bien. Ahora, la geometría molecular tenemos. Como tiene 3 pares enlazados, va a ser triangular, ¿sí? Pero, como hay un par no enlazado, me lo termino distorsionando y digo triangular distorsionada, o lo que es lo mismo, triangular piramidal, ¿sí? Entonces, fíjense que miro los 3 y le pongo el nombre, triangular, pero miro que acá hay uno, entonces me va a quedar distorsionada. Ese par no enlazado siempre genera distorsión. Cualquier par no enlazado genera más repulsión que un par enlazado. Entonces termina distorsionando los ángulos. ¿Sí? Bien. Entonces. Perfecto, profe. Me generaba No, duda la geometría molecular, cómo era. sí, en la tablita la van a encontrar como triangular piramidal, ¿sí? Está bien, ese sería el nombre correcto, pero nosotros permitimos que le llamen triangular distorsionada porque en realidad no me interesa tanto que se sepan bien el nombre, sino que sepan cuándo es una molécula distorsionada y cuándo no, ¿sí? Bien, entonces, les decía que ahora lo que sigue es la hibridación, ¿sí? La hibridación es como una modificación que tiene que hacer el átomo central a su configuración electrónica. Ustedes se acuerdan cuando nosotros veíamos configuración electrónica, hacíamos la distribución de los electrones y veíamos que se ubicaban en orbitales S, P o D, ¿sí? En la configuración. Ahora bien, el átomo central, a veces, para permitir los enlaces, tiene que hacer como una reestructuración de su configuración electrónica y a veces tiene que fusionar orbitales para que puedan alojar a los electrones de los átomos que se quieren unir, ¿sí? Eso lo hace el átomo central, o sea que la hibridación es del átomo central, ¿sí? Bien, ¿cómo hago para darme cuenta de la hibridación? Bueno, simple. De acuerdo a la geometría electrónica que tenga, va a ser la hibridación del átomo central. Entonces, cuando ustedes les diga, prediga la hibridación del átomo central, ustedes se fijan en la geometría electrónica que tenga el átomo central y entonces en función de eso
va a ser la hibridación. Y vamos a, ya en la tablita está puesta la relación, pero no, ahora la voy a repetir. Si mi geometría electrónica es lineal, ¿sí? La hibridación va a ser SP. Si mi geometría electrónica es triangular, la hibridación va a ser SP2. Y si la geometría electrónica es tetraédrica, la hibridación va a ser SP3. Que si se fijan, tiene una relación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la lineal era porque tenía dos pares alrededor? Y bueno, fusiona un S con un P para poder alojar a dos pares, ¿sí? La triangular tenía tres pares alrededor. Fusiona un S con dos P para tener tres lugares. La tetraédrica tenía cuatro pares alrededor. Va a fusionar un S con 3P para tener 4, para que se puedan alojar los 4 electrones, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que acordar estas relaciones. Entonces, una vez que armaron bien la estructura de Lewis, con la estructura de Lewis pueden determinar la geometría electrónica y la molecular. Y una vez que ya tienen la geometría electrónica, pueden determinar la hibridación del átomo central, ¿sí? Entonces, fíjense por qué yo les hacía tanto hincapié en la clase pasada en enfocarse en hacer las estructuras de Lewis de manera correcta. Porque si yo hago mal la estructura de Lewis, todo lo que sigue va a estar acarreando ese error, ¿sí? Hago mal la estructura de Lewis, entonces la geometría electrónica y molecular va a estar mal, por ende la hibridación va a estar mal, por ende la polaridad va a estar mal, y por ende la fuerza intermolecular va a estar mal. Todo lo que viene va a estar mal si hago mal mi estructura de Lewis, ¿sí? Por eso me enfoqué toda la clase pasada solo en la estructura de Lewis, ¿está? Bien, entonces esto es lo que tienen que saber. Le sumamos, antes de volver a mostrarle la tablita, le voy a sumar el tema de polaridad, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros vimos que los enlaces podían ser polares si las diferencias de electronegatividades me daban distintas de cero, ¿sí? Si me daba igual a cero, yo decía que el enlace era no polar. Si me daba distinto de cero, yo decía que el enlace era polar. Ahora bien, cuando el enlace es polar, eso no me garantiza que mi molécula tenga polos. Que algo sea polar se refiere a polos, ¿sí? Entonces, mi enlace puede ser polar, mi enlace entre, por ejemplo, nitrógeno y hidrógeno es polar, porque tienen diferencia, pero eso no garantiza que la molécula en su totalidad, cuando quede formada, tenga polos, ¿sí? Entonces, una cosa es la polaridad del enlace y otra cosa es la polaridad de la molécula. Para la polaridad del enlace, yo me fijo nada más en la diferencia de electronegatividad y puedo decir que el enlace es polar o no. Ahora, para la polaridad de la molécula es distinto, ¿sí? Yo tengo que analizar mi molécula como si fuera un sistema. Le voy a poner una analogía con lo que es sistema de fuerzas, ¿sí? Y suma de fuerzas. En física seguramente han visto suma de fuerzas, método gráfico para sumar fuerzas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo un sistema de fuerzas? En ese sistema de fuerzas yo puedo aplicar las leyes de Newton y hacer que la sumatoria de fuerzas me dé cero o me dé igual a masa por aceleración, pero yo para sumar fuerzas, ¿sí? Yo voy a tener que hay fuerzas que se pueden oponer y si son del mismo signo, que tienen la misma intensidad, me da una resultante cero, ¿sí? Bueno, acá pasa algo más o menos lo mismo. En mi molécula, los enlaces tienen momentos dipolares que vendrían a ser como esta fuerza, ¿sí? El momento dipolar depende de los dos átomos que están enlazados y de la distancia. Entonces, yo puedo hablar,
¿sí? De que dos átomos están separados a una determinada distancia y tienen su momento dipolar, o sea, como una fuerza, pero si hay otros átomos que tienen exactamente la misma fuerza o el mismo momento dipolar y se oponen, termina anulándose todo. Entonces una molécula va a ser apolar cuando su suma de los momentos dipolares me dé cero, se anulen, ¿sí? Bien, ¿y cómo me voy a dar cuenta de esto? No es que tengo que hacer el cálculo del momento dipolar de cada cosa, porque ahí ya nos estaríamos metiendo en un test. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, es simple. Toda molécula que tenga una distorsión a causa de pares no enlazados va a ser polar, porque la distorsión de ángulos genera que entonces ya la suma de fuerzas no se me anule, ¿sí? Entonces, yo puedo tener fuerzas de la misma magnitud, pero si están con distintos ángulos no se me van a anular, ¿sí? ¿Es verdad o no en física esa? Bueno, acá pasa lo mismo. Yo puedo tener momentos dipolares iguales en su magnitud, pero al tener distintos ángulos no se me anulan. Entonces, cuando una molécula tiene pares libres del átomo central, su geometría molecular se distorsiona. Y si su geometría molecular se distorsiona, eso me va a terminar generando ángulos distintos. Y al haber ángulos distintos, no va a haber resultante cero. Entonces, si no hay resultante cero, mi molécula va a ser polar. ¿Sí? Ahora bien, ¿es en el único caso que puede ser polar? No, hay veces que no hay distorsión, ¿sí? No hay distorsión, pero sin embargo mi molécula puede ser polar. ¿Y cómo sería esto? Desde el punto de vista de la física, ¿sí? Si yo tuviera, supongamos en física, acá, y fuerzas exactamente de la misma magnitud para distintos lados, ¿sí? Dijimos que ahí la sumatoria de fuerzas se anularía. Bueno, en lo que es polaridad, mis momentos dipolares se anularían si fueran todos iguales. ¿Sí? Entonces, en física la sumatoria de fuerzas me da cero y en química los momentos dipolares de la molécula me dan cero si yo tengo esto así. Ahora bien, si por alguna razón, como yo dije recién, mi molécula se distorsiona y tiene, ¿sí? Ángulos distintos, ¿sí? Aunque tengan el mismo tamaño, para que ahí no lo dibuje del mismo tamaño, aunque tengan el mismo tamaño, ¿sí? No se van a anular, ¿sí? Ahora, puede ser que no esté distorsionada, que esté como recién, también, pero si uno tiene distinta magnitud que la otra, a mí se me da una resultante, ¿no es cierto? En física, bien. En el eje de las X se me anula, pero en el eje de la Y en física me da una resultante distinta de cero, porque no es lo mismo las magnitudes. Bueno, acá pasa algo similar. Cuando yo tengo distorsión, bueno, yo sé que entonces esa distorsión genera ángulos y esos ángulos generan entonces que no se me anule y que mi molécula sea polar. Pero si no hay distorsión, también puede pasar que mi molécula sea polar porque por lo menos uno de los átomos a los que está unido sea distinto. Por ejemplo, en el metano que teníamos recién, yo tenía esto. Acá, mis momentos dipolares van a ser iguales para todos lados y por lo tanto mi molécula es apolar ahí. ¿Sí? Y no tengo ningún par libre que me la distorsione los ángulos para hacer polaridad. No, entonces va a ser apolar. Ah, pero si yo en lugar de hidrógeno acá pusiera
cloro. Ya es distinta este momento dipolar que esto. Y eso ya genera una polaridad. Entonces, ¿qué me tengo que acordar yo? Fíjense que para determinar si va a ser polar o no, miro mi estructura de Lewis. Si mi estructura de Lewis tiene pares no enlazados del átomo central, mi molécula va a ser polar, ¿sí? Así como mi geometría va a estar distorsionada, mi molécula va a ser polar. Ahora, si no tiene pares no enlazados, yo me voy a fijar. Si el átomo central está unido siempre a lo mismo, se anulan todos los momentos dipolares y entonces me termina quedando apolar. En cambio, si el átomo central está unido a una cosa distinta, entonces mi momento dipolar no va a ser 0, va a tener un valor y entonces mi molécula va a ser polar. ¿Sí? Comparto de vuelta la tabla para mostrarlo esto gráficamente en la tabla. Bueno, acá lo que yo les acabo de decir está escrito en la tabla. Lo de la hibridación, cómo se tienen que acordar las relaciones entre la geometría electrónica y las distintas hibridaciones. Y acá fíjense, en polaridad dice exactamente lo que les acabo de decir. Si hay pares no enlazados en el átomo central, la molécula es polar, porque esos pares no enlazados generaban distorsión. Si no hay pares no enlazados, pero está unido a elementos distintos, entonces también es polar por esto. ¿Sí? Son las dos situaciones que pueden hacer que mi molécula tenga una resultante polar. Mírenlo al ejemplo de pares enlazados, pares no enlazados. Bueno, fíjense que tenemos el NH3, el agua y el dióxido de azufre que está en la tabla, todos tienen pares no enlazados, 1, 2, 1, y por ende todos me da que son moléculas polares, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo me pone? Al tener pares no enlazados ya no me habla de un ángulo de enlace fijo, sino me dice menor a tanto, menor a 109, menor a 109, menor a 120, no me da un ángulo fijo, porque la distorsión me determina esos cambios de ángulo, ¿sí? Y me genera entonces polaridad en todas esas moléculas. Pero fíjense en los 4 casos principales de la tablita. 0 pares no enlazados, o sea que no estaría cumpliéndose el de los pares no enlazados. Fíjense, 0 pares no enlazados, 0 pares, 0, 0. Y acá uno esperaría encontrar no polar en los 4 casos. Y fíjense que encuentra no polar en 3 y en 1 polar. ¿Y en cuál encuentra polar? En aquel en que justamente uno de los átomos al cual está unido el átomo central es distinto. Fíjense, el ejemplo 1 y el 2 está a propósito, son casi lo mismo, pero esa pequeña diferencia, en vez de tener un cloro a cada lado, tengo un cloro y un bromo, genera esto. Y acá está gráficamente, miren el dibujito, la unión de cloro con cloro en el ejemplo, lo dibuja igual, ¿sí? En cambio, el berilio, la unión con cloro para un lado, lo dibuja con una jarrita más larga y la unión con bromo la dibujo con más corta. No importa que yo no sepa cuál es más larga o más corta, si le hago al bromo más largo y al cloro más corto. No importa eso, lo importante es saber que van a ser distintas, ¿sí? Y entonces, aunque no haya pares no enlazados, esa molécula termina siendo polar. Por los momentos dipolares no se anulan porque son de distinto tamaño, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se puede ver esto que estoy diciendo, chicos? Yo sé que es algo muy teórico y por ahí difícil de visualizar porque no es algo que uno pueda tan tangible. Pero ¿me pueden seguir? ¿Se entiende esto que les digo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, fíjense ahí, como les decía, la tablita busca mostrarles todo esto que vimos ahora, las geometrías. La hibridación no está escrita en la tablita, pero tranquilamente uno podría determinar la hibridación de todos mirando la geometría electrónica, ¿sí?
Y sí está planteada la polaridad en la tabla. ¿Estamos? Entonces, fíjense cuán importante es la estructura de Lewis para hacer todo lo demás. Bien, entonces vamos a ver, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, hacer un ejemplo de polaridad. Y después lo último que nos va a quedar es fuerzas intermoleculares, ¿sí? A ver, voy a buscar la guía, algo que hable de polaridad. El 11 habla de hibridación y geometría. Bueno, el 12 me habla en la molécula tanto, indique si los enlaces son polares o no, y cómo clasifico la molécula, si polar o no. ¿Sí? O sea, fíjense que me habla de polaridad del enlace y polaridad o no de la molécula. El 12 y el 13 tienen que ver con esto, con la polaridad del enlace y el 14 también, ¿sí? Bueno, entonces, veamos. Me pone la molécula de tetracloruro de carbono. En el 12 era, sí, 12. Me da esta molécula. Vemos que el carbono es un no metal, el cloro es un no metal, ¿sí? Por lo tanto, mi enlace es covalente. Bien. El carbono es del grupo 4A, el cloro es del grupo 7A, el carbono es 2,5, el cloro es 3. La diferencia de electronegatividad me da 0,5. ¿Es 3 el cloro o 3,5? Me acaba de surgir esa duda. ¿Tiene tabla a mano? 3. Ah, bien, perfecto, entonces está bien. Entonces, la diferencia de electronegatividad determina que mi enlace covalente sea polar. Bien, hasta ahí yo sé que mi enlace es polar y me dice justifique su respuesta. ¿Cómo justifico que mi enlace covalente es polar? Por la diferencia de electronegatividad. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la estructura de Lewis. Electrones necesarios. Tenemos un carbono que necesita 8, más 4 cloros que necesitan 8. Tenemos 5 por 8, 40 electrones. Electrones disponibles. Un carbono que dispone de 4, más 4 cloros que disponen de 7. Tenemos 7 por 4, 28, 28 y 4, 32 electrones. ¿Sí? Entonces hacemos la resta y escribimos directamente acá los electrones compartidos, 8 electrones compartidos. Hacemos la estructura de Lewis. Y vamos a poner el menos electronegativo en el centro y cada cloro a su alrededor. Bien. Una unión así, una unión así, una unión así, una unión así. Bien. Ahí está. 2, 4, 6, 8 compartidos. Llegamos a los compartidos. Completamos mi estructura con lo que le sobra. Al carbono no le sobra nada. Cada cloro le sobra 6. Entonces, ¿cómo? Si yo a los que les sobran, en este caso el cloro, no los pongo, ¿estaría mal el ejercicio? Sí. La estructura de Lewis está incompleta si no la terminás colocando lo que le sobra a cada uno. Ah, buenísimo, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, terminamos de armar mi estructura de Lewis. Veamos, pares totales. Tenemos 1, 2, 3, 4 pares totales. Pares enlazados, 4 también. Pares no enlazados, 0. Geometría electrónica tetraédrica. Geometría molecular
tetraédrica, porque son 4 y no hay nada que la distorsione. Le agreguemos hibridación. Si es tetraédrica, la hibridación va a ser sp3. Ahora veamos la polaridad o no de la molécula. ¿Tiene pares no enlazados? No. O sea que por ese lado no va a ser polar. ¿Tiene algún átomo distinto unido o todos los momentos dipolares me van a dar iguales porque está unido a lo mismo? Todos los momentos dipolares me van a dar iguales porque está unido a un mismo elemento. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se te anulan todos los momentos dipolares. Molécula es apolar o no polar, ¿sí? Es apolar o no polar, ¿sí? Perdón, profe, a mí se me cortó la mu, ¿qué sería? Momento dipolar. Esto que yo les decía que es como si fueran las fuerzas, así. Mi momento dipolar resultante me da 0. Entonces, mi molécula termina siendo apolar o no polar. ¿Sí? Y profe, ¿es diferente que nos dé polar acá a que el enlace covalente sea polar también? ¿Por qué? Son dos cosas distintas. El enlace sigue siendo polar. Lo que es apolar es la molécula. Ah, buenísimo. ¿Sí? Entonces, mi enlace covalente polar yo lo justifico por la diferencia de electronegatividades. Ahora, si mi molécula es apolar o no, lo justifico por esto, por mis momentos dipolares. Si tuviera pares no enlazados, ¿sí? Genera distorsión y mi momento dipolar no se hace 0, entonces termina quedando polar también mi molécula. En cambio, si no hay pares enlazados y tampoco hay elementos distintos que generen una asimetría, ¿sí? Entonces mis momentos dipolares se anulan como si fueran fuerzas. Y entonces la resultante me da 0, y si la resultante de mi molécula me da 0, mi molécula termina siendo apolar. Entonces yo puedo tener un enlace polar, pero la molécula es como una resultante, y esa resultante me puede dar 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. Fíjense que en el ejercicio 13, creo que es, me dice el que sigue, que compare por qué esta es apolar y el agua es polar. A ver, déjenme que lo lea bien al 13. Dice, dar una razón de por qué la molécula del agua es polar y la del tetracloruro no. Fíjense que me dice, ¿por qué la molécula del agua es polar? Me está hablando de la polaridad de la molécula, no del enlace. ¿Sí? Y la del tetracloruro no. La del tetracloruro ya vimos por qué no. Lo acabamos de explicar por qué no. La del agua, ¿por qué sí? Veamos. El agua tenía también un enlace covalente. Teníamos en el grupo 1A y 6A, y acá 2,1 y 3,5, si no me equivoco, el oxígeno. Por más que acá la diferencia me dé un número grande, ¿sí? No importa, sigue siendo covalente porque tenemos, si son dos no metales, ¿sí? Bueno, ¿cuánto me da esta diferencia de electronegatividad? 2,1, 1,4. 1,4, ¿sí? Entonces yo puedo decir, a causa de la diferencia de electronegatividad, digo que mi enlace covalente es polar. Entonces fíjense, para la polaridad del enlace siempre uso esto.
Ahora bien, no voy a hacer los pasos de la estructura de Lewis, pero nos había dado la estructura de Lewis así. Nos había dado así la estructura de Lewis. ¿Sí? Bien. Y recién habíamos planteado los pares totales, los pares enlazados, los pares no enlazados. Vamos a volver a plantear esto. Pares totales eran 4, pares enlazados 2, pares no enlazados 2. De acá sacamos que mi geometría electrónica entonces era tetraédrica. Tetraédrica. De acá sacamos que mi geometría molecular va a ser lineal pero distorsionada. ¿Y cómo se llama la lineal distorsionada? Angular. ¿Sí? Bien, ahora, a causa de la geometría electrónica no puedo decir que la hibridación va a ser SP3, y ahora analizo todo y determino si mi molécula va a ser polar. Me voy a fijar, mi momento dipolar me va a dar 0 o me va a dar distinto de 0. Al haber pares no enlazados, genera distorsión, por eso le cambiamos el nombre. Y al generar distorsión, distintos ángulos, mis momentos dipolares no se anulan, entonces no me va a dar igual a 0, me va a dar distinto a 0, y eso determina que mi molécula sea polar. Entonces recién vimos un ejemplo de enlace polar y molécula apolar, y ahora vemos un ejemplo de enlace polar y molécula polar. ¿Se entiende entonces? Presten mucha atención cuando los enunciados le dicen polaridad del enlace y polaridad de la molécula, porque no es lo mismo, ¿sí? Bien, y para terminar, vamos a ver el tema de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Bien, fíjense que una cosa está directamente relacionada a la anterior. Yo les había dicho estructura de Lewis, puedo hallar geometría electrónica molecular. Con la electrónica puedo ver la hibridación. La hibridación está relacionada a la electrónica. Bien, después con la geometría molecular más la estructura de Lewis puedo fijarme si hay pares no enlazados, todo, y ver qué va a pasar con mi molécula, si va a ser polar o no. Ahora bien, una vez que yo ya determiné que mi molécula es polar o no, ¿sí? Si es polar, significa que mi molécula tiene polos. Ah, bien, ¿y cómo la dibujo con polos? Ojo, esto que está acá es mi estructura de Lewis, no es la forma geométrica. Mi forma geométrica de la molécula me queda angular. Ay, ¿cómo sería eso? Bueno, significa que entonces me queda así. Ustedes van a ver dibujada la geometría molecular del agua. La van a ver dibujada así. ¿Sí? O sea, esta era mi estructura de Lewis y yo deduje que mi geometría quedaba angular porque estos pares no enlazados distorsionaban. Bien, así me queda mi geometría molecular. Bien, ahora, entonces, yo sé que mi molécula es polar. Bueno, ¿cuáles son los polos de mi molécula? Si mi molécula es polar, es porque tiene polos. Bien, si tiene polos, siempre va a tener dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Bien, el oxígeno, al ser el más electronegativo y tener electrones a su alrededor, genera un gran polo negativo. Y los hidrógenos, por su lado, generan un gran polo positivo. Se le llama positivo no porque tenga carga positiva, no es como los iones, ¿sí? Sino porque
Si acá está el negativo, el otro, este es como más débil, si lo considero Profe, positivo. ¿qué Sí. sería ese gráfico? Acá tengo la geometría molecular y en la geometría molecular aprovecho para dibujar los polos de mi molécula. Si mi molécula es polar, es porque tiene polos. Esto es como una D así, un delta, que no es un delta. Sí, es la letra griega así, delta, que representa los polos. En vez de ponerle P negativo y P positivo, se los representa así. ¿Sí? Pero no es carga no es que acá tiene carga positiva y acá carga negativa. Son polos. Significa que tiene una concentración de electrones acá, pero no es que sea una carga. No es como los iones, ¿sí? Entonces yo había dicho que mi molécula me quedaba angular, entonces la dibujo a mi molécula angular. Y había dicho que mi molécula es polar, entonces le dibujo los polos a mi molécula. La molécula que es polar siempre va a tener dos polos, entonces generalmente las moléculas polares se las llama dipolos, porque tienen dos polos. Todas las moléculas polares se les llama dipolos porque tienen dos polos. ¿Sí? Bien, entonces, si a una molécula polar, es decir, a un dipolo, se le acerca otro dipolo, lo que va a pasar es que se van a atraer. Entonces, yo tengo varias moléculas de agua y varias tienen sus polos. ¿Qué va a pasar? Van a ejercer una atracción entre sus polos. Yo acá tengo otra molécula de agua. Esta va a ejercer atracción acá, también va a ejercer acá, ¿sí? Entonces, esta molécula de agua, que es polar, y que por lo tanto, como es polar, tiene dos polos, se le llama dipolo, se puede unir a otro dipolo mediante una atracción entre los polos opuestos. El polo negativo se atrae con el polo positivo. Acá el polo negativo se atrae con este positivo y también se puede atraer con este positivo. Entonces, esta fuerza de atracción que se genera entre el dipolo de una molécula y el dipolo de otra se llama fuerza dipolo-dipolo. Entonces, la fuerza intermolecular que hay ahí es una fuerza dipolo-dipolo. ¿Esto qué significa? Que el dipolo de una molécula polar, si no, no puedo hablar de dipolo, el dipolo de una molécula polar se une con el dipolo de otra molécula polar. Y entonces hacen una atracción entre polos y esa fuerza intermolecular se llama dipolo-dipolo. Ahora, si el dipolo negativo de mi molécula polar es oxígeno, nitrógeno y flúor, y el polo positivo de mi molécula es hidrógeno, entonces yo a esta fuerza recibe un nombre particular. Si mi polo positivo, entonces, si son dos dipolos, así cualquiera, la fuerza se llama dipolo-dipolo. Ahora, en el ejemplo del agua, mi polo negativo es oxígeno y mi polo positivo es hidrógeno. Entonces, en este caso, esta fuerza dipolo-dipolo recibe un nombre particular que se llama puente de hidrógeno. Entonces, la fuerza intermolecular llamada puente de hidrógeno es una fuerza dipolo-dipolo, pero con una característica, en donde el polo negativo es nitrógeno, oxígeno o flúor,
y mi polo positivo es hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo me doy cuenta de esto? Ustedes van a haber hecho la estructura de Lewis del agua, por ejemplo, y con la estructura de Lewis del agua vieron que mi molécula quedaba polar. Entonces a mí me va a preguntar, ¿qué fuerza intermolecular puede haber en esa sustancia? Bueno, cuando se refiere a qué fuerza intermolecular puede haber, es porque yo nunca voy a tener una molécula sola de agua, siempre va a estar rodeada de otras. Entonces, por más que yo hago la estructura de Lewis y la geometría de una sola, yo tengo que saber que va a haber muchas a su alrededor. Entonces, yo represento una con la estructura de Lewis y represento una geometría molecular, pero sé que hay muchas que van a estar juntas. Entonces, puedo decir que esas moléculas de agua se van a unir con un puente de hidrógeno, porque yo miro la única que yo hice y veo que tiene su polo negativo de oxígeno, o nitrógeno, o flúor, y veo que tiene su polo positivo de hidrógeno. Entonces, si la molécula que yo representé tiene su polo positivo de hidrógeno, su polo negativo de nitrógeno, oxígeno, flúor, entonces esa molécula voy a poder decir que se va a unir a otras mediante un puente de hidrógeno, ¿sí? Ahora, si acá en lugar de oxígeno haya sido carbono, por ejemplo, ¿qué es eso? Así, haya sido carbono, sigue siendo una molécula polar, sigue teniendo polos, pero en ese caso la atracción se va a llamar dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo, no recibe un nombre particular, ¿sí? Bien, entonces esto es para moléculas polares. Las moléculas polares tienen dipolos, entonces esos dipolos se pueden unir entre sí, si son dipolos comunes, y se va a llamar dipolo-dipolo. Si son dipolos de oxígeno, nitrógeno, flúor e hidrógeno, entonces recibe el nombre especial de puente de hidrógeno, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo un dipolo, ya sea como el agua, ¿sí? Que estaba acá, yo tengo un dipolo y viene un ion, ¿sí? Tengo entonces moléculas de agua, ¿sí? Con sus dipolos. Y viene un ion. Por ejemplo, sodio y cloro. Y bueno, los iones también van a sentirse atraídos, ¿sí? Ahora, cuando la atracción se da entre un ion y un dipolo de una molécula polar, eso se llama ion-dipolo. Entonces, esta atracción, o sea, acá fuimos poniendo, una fuerza era la dipolo-dipolo, la otra la puente de hidrógeno. Ahora, si un ion se une a una molécula polar, yo voy a decir que esa atracción se llama ion-dipolo. Esa fuerza. ¿Sí? Bien, ahora, fíjense que entonces el nombre de la fuerza intermolecular lo que hace es indicarme quiénes se están atrayendo. Si se están atrayendo dos dipolos comunes, yo digo que hay una atracción dipolo-dipolo. Si se está atrayendo un dipolo negativo de nitrógeno, oxígeno, flúor con un dipolo, con el polo positivo de hidrógeno, digo que esa fuerza intermolecular va a recibir el nombre especial de puente de hidrógeno. Si se está trayendo un polo negativo de un dipolo con un ion, o un polo positivo con un ion, digo que esa fuerza va a ser una fuerza ion-dipolo. ¿Sí? Siempre en el nombre estoy indicando quiénes participan de la atracción. ¿Y qué pasa con las moléculas apolares, que no tienen polos? Por ejemplo, la que dibujamos recién, el CH4.
habíamos analizado la geometría electrónica, molecular, todo, y dijimos que era una molécula apolar. Si es apolar, significa sin polos. Entonces, es como si yo la dibujara así, no tiene polos. Recién yo dibujaba los polos como algo marcado. Acá no tiene nada marcado. Hay polos en los enlaces, pero mi resultante me daba 0, o sea que mi molécula no tiene ningún polo en ningún lado. Y si yo tengo otra molécula igual acá, ¿cómo se van a atraer si no hay polos? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos? ¿O cuál es la única manera que se pueden atraer dos moléculas que no tienen polos? Dos moléculas sin polos, ¿cómo se van a atraer? Bueno, para que dos moléculas sin polos se puedan atraer, se tiene que generar una distorsión. Se tienen que generar polos momentáneos. O sea que para que dos moléculas sin polos se atraigan, se deben generar polos transitorios o momentáneos. Entonces, si yo genero un polo transitorio, genero como una distorsión en mi molécula y puedo terminar haciendo que mi molécula tenga polos. Y entonces, al tener estos polos, puedo hacer que mi molécula se termine atrayendo. ¿Sí? Entonces, si mi molécula es apolar, la única manera de que se atraigan es que se generen polos transitorios. Y al generarse polo transitorio, ¿cómo se le llama esto? Este dipolo no es un dipolo natural, es un dipolo inducido, generado, ¿sí? Entonces acá se le llama dipolo inducido, y a este otro polo también se le llama dipolo inducido. Entonces, cuando yo le genero polos a una molécula apolar, se le llama dipolo inducido. ¿Sí? Porque yo se lo generé. Entonces, yo puedo tener una atracción entre un dipolo inducido con otro dipolo inducido. Va a ser una atracción muy débil porque esos polos inducidos son momentáneos. ¿Sí? Esta atracción entre un dipolo inducido y un dipolo inducido se le llama a esta atracción fuerza de dispersión o de London, que es la única fuerza de atracción que pueden tener las moléculas que no tienen polos. ¿Sí? Fíjense que las moléculas polares, yo tenía otras opciones, pero las moléculas que no tienen polos, la única manera de que se atraigan es generando estos dipolos inducidos. Y una vez que se generan estos dipolos inducidos, se atraen esos dipolos inducidos. Y la fuerza, para no estar diciendo dipolo inducido, que se hace muy larga, se le llama fuerza de dispersión o de London. ¿Sí? Ahora, es momentánea, como yo les decía recién. ¿Por qué? Porque esos dipolos inducidos son momentáneos. Es como cuando en nuestra infancia, calculo que en la infancia de ustedes también son infancias muy distintas, porque son bastante más grandes, pero alguna vez habrán frotado en el pelo una regla, ¿sí? Y habrán levantado una hoja. La regla, que era plástica, no tenía carga, pero sin embargo, al generarle una carga, podían levantar una hoja, ¿sí? Bueno, esas eran cargas generadas momentáneamente, que al ratito se iba eso y la hoja se caía. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero en química, ¿sí? Entonces, se generan esos dipolos inducidos que son momentáneos, pero que al ratito al ratito, ya se desarma eso, y entonces la molécula vuelve a ser apolar y no se atrae, ¿sí? O sea que esta atracción es muy débil porque dura muy poquito tiempo. Voy a compartirles
ya para finalizar, justamente el tema este de las fuerzas intermoleculares, que yo en la tabla, no están en esta tablita, pero están en la hoja que sigue, ¿sí? Acá, fíjense que lo que acabo de decir es el resumen de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un ion que se atrae con un dipolo de una molécula polar y la atracción se va a llamar ion dipolo. Y acá les pongo un ejemplo, el sodio con el polo negativo del oxígeno, del agua. Puente de hidrógeno, ¿sí? Es entre el polo negativo de nitrógeno, oxígeno, flúor y el polo positivo del hidrógeno. Entonces, fíjense que acá el ejemplo les muestra dos moléculas de agua. El polo positivo del hidrógeno se atrae con el negativo del oxígeno. Ese es un puente de hidrógeno. Fíjense acá la otra, dipolo-dipolo. Son dos moléculas con polos, ¿sí? Entonces tenemos el polo negativo de una se atrae con el polo positivo de la otra. Y esa atracción se llama dipolo-dipolo. Y así como lo tenemos con las moléculas polares, también lo podemos tener con las moléculas apolares. Yo puedo tener un ion que se acerque a un dipolo inducido. ¿Sí? Entonces, cuando el ion se acerca al dipolo inducido, se atrae y se llama ion dipolo inducido. Si una molécula polar con su dipolo se acerca a un dipolo inducido, entonces yo puedo tener una atracción entre un dipolo con un dipolo inducido. Y si yo tengo dos dipolos inducidos, como muestra, fíjense que me parece lo más visible es el dibujito esto de esos gráficos entre el rojo y azul, ¿sí? Fíjense que trata de poner el color azul a los polos positivos y rojo al negativo. Y fíjense que cuando hay un dipolo inducido, le dibuja como una línea así de puntos, que es la distorsión que se genera, ¿sí? Entonces, fíjense en la última, que se llama fuerza de dispersión, es un dipolo inducido con otro dipolo inducido se atraen. ¿Sí? Bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, cuando a ustedes en un problema les pregunta, por ejemplo, ¿cuál es, como el 16, cuál de las siguientes especies son capaces de atraerse mediante puente de hidrógeno entre ellas mismas? ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, van a ver primero si son moléculas polares o no, ¿sí? Para lo cual van a tener que hacer las estructuras de Lewis, la geometría, todo, y ver si me quedan como moléculas polares o no. Supongamos que todas me queden como moléculas polares, ¿sí? Cosa que ya estoy viendo que una no, porque el fluoruro de potasio es un compuesto iónico, o sea que ahí no puede haber polaridad de la molécula y por lo tanto no puede haber puente de hidrógeno, ¿sí? Pero supongamos que me queden moléculas polares todas. Bueno, ¿qué voy a tener que ver? Que el polo positivo sea hidrógeno y que el polo negativo sea nitrógeno, oxígeno o flúor. Entonces, cuando se da esas cosas, es que yo puedo decir que ahí el enlace va a ser de puente de hidrógeno. Si no, no lo va a hacer, será otro. ¿Sí? El puente de hidrógeno dentro de las dipolo-dipolo es la más fuerte, porque está usando un polo negativo de los elementos más fuertes de electronegatividad. ¿Sí? Bien, chicos. ¿Se comprendió esto de las fuerzas intermoleculares? Entonces, para yo poder determinar la fuerza intermolecular, ¿qué tengo que hacer? Primero, saber si mi molécula va a ser polar o no. Si es polar, puede unirse con dipolo-dipolos comunes o puede unirse con puente de hidrógeno si reúne los requisitos del puente de hidrógeno. Y si es apolar, la única manera que se va a unir es con fuerza de dispersión. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos?
Bueno, voy a ir. Bueno, ya dejé de compartir. Bueno, con esto estaríamos. Fíjense que esta parte, salvo de graficar la estructura del ego y eso, todo lo demás son conceptos muy teóricos, ¿sí? Que entonces, para justificar si va a ser, no va a ser, tienen que tener bien fuerte la teoría, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo entonces. Que tengan una linda semana y un lindo día mañana. Que por lo menos no llueva, no haga frío, que se pueda ir a tomar mate a una plaza, a algún lado, y que por lo menos se despejen un poco. Profe, el lunes que viene tenemos el parcial. El lunes que viene ya es el parcial, sí. ¿Nos va a dar un simulacro, dijo usted? No, capaz que la profe Griselda le haya dicho. Ah, yo pensé que usted no había dicho. Pero bueno, está bien, gracias. Nos vemos entonces el lunes que viene. Bueno, nos vemos. Chao, chao. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Chao, chicos. Ah, paren, 2K8 este viernes es 24, este viernes 24 fin del 2K8. Así que el 2K8 ya vio este tema y rinde el viernes 24. Así que no, yo doy solamente en esas dos comisiones. Pero bueno, el jueves tienen con la profe el teórico, ¿no? Entonces, bueno, fíjense si pueden llegar ahí bien con todas las dudas para sacarse las dudas, si no me mandan dudas por mail. Nos vemos, chicos, que anden bien. Chao.